En esta tarde te damos gracias por tus misericordias, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti en esta tarde. Señor, te hemos adorado, te hemos glorificado y ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Señor, pongo a tu iglesia en tus manos, mi vida como instrumento, Señor, y te pido que derrames de tu gracia en cada corazón. Señor, que hables a nuestras vidas. Pongo a tu iglesia, Señor, mi vida como instrumento. Límpiame si fuera necesario y bendice, Señor, a este pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bendito sea nuestro Dios. Pues como les decía, es un gozo volverle a ver. Sabe que en la semana, particularmente ayer, al ver las noticias, me impactaba el ver cómo las familias, al verse inundadas sus casas, cómo se desquebrajaban, cómo lloraban, porque todo el trabajo de una vida se veía echado por la borda. Y sabe que veía esto y pues a Dios le daba gracias porque tenemos en Dios la seguridad de que todo lo que nos suceda a nuestro alrededor tiene un propósito. Y no lloramos y no nos quejamos porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. En esta tarde, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a abordar del versículo 7 al versículo 11, si Dios nos lo permite. Y el tema es cómo afrontar las pruebas con paciencia. ¿Cómo afrontar las pruebas? ¿Cómo? ¿Sabe que una de las características que tiene el cristiano es de que un cristiano debe de ser paciente? Un rasgo distintivo de un cristiano nacido de nuevo es que afronta las pruebas de manera paciente. Pero en esta tarde vamos a ver con la ayuda de Dios, la palabra nos va a enseñar cómo enfrentar las pruebas. No es mi intención en esta tarde, hermano, recordarle quizás que tiene problemas. Creo que no necesitamos que nos vengan a recordar si tenemos problemas. Creo que todos quizás tenemos algún problema que atender. No es el propósito que Dios quiere darnos esta tarde. Más bien lo que Dios quiere mostrarnos es cómo enfrentar las dificultades que estamos viviendo en esta tarde. Yo le decía, todos tenemos de alguna manera problemas y tenemos dificultades, pero sabe que me encontraba en la palabra de Dios. Dejo un apartado aquí en Santiago 4:7 y busque conmigo en la palabra Job 5:6. Quiero compartir con ustedes un contexto. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a nosotros los seres humanos? Le decía yo al inicio de esta predicación, no es recordarle cuántos problemas tiene o cuántas dificultades trae esta tarde a este lugar, sino más bien lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra es cómo enfrentar las dificultades. En el libro de Job, y Job es uno de los libros que yo espero en Dios que al terminar esta epístola que estamos a punto, vamos a estudiar el libro de Job. Job es el libro más antiguo escrito en la Biblia de manera cronológica. Aunque Job está después de Salmos, pero Job fue un patriarca. Y es un libro muy importante, inclusive en la Torá de los judíos, es un libro importantísimo, así como el Pentateuco. Y cuando leemos Job, leemos un hombre que sufrió mucho, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han leído Job? Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios permitió que el diablo zarandeara esta vida? Y hasta muchos han dicho, pues no se vale, porque que venga el diablo y te dé permiso para que zarandees una vida, como que no tiene sentido. Y a veces hacemos estos criterios porque no tenemos un contexto. Pero Job 5:6 dice, porque la aflicción no sale, Job 5:6, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas, dice el 6, se levantan para volar por el aire, así el hombre, ¿qué dice? Es decir, hermano, desde el origen que tiene el hombre, siempre nace el hombre para vivir en dificultades y en problemas. De ahí surge la frase de que siempre tendremos problemas. Cuando ahorita, por ejemplo, los que son niños tienen problemas porque de repente ven que a los padres no les alcanzan las cosas en el hogar. Y el niño vive sufriendo y preocupándose de los problemas de los padres. Cuando llega ese niño a la adolescencia, ese adolescente, aquí quizás hay alguno, tiene problemas y dificultades. Muchos dicen, ¿por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que trabajar y estudiar? Pero las pruebas y los problemas son parte de la vida del ser humano.
nunca vas a dejar de tener problemas. Es un error pensar y decir, voy a trabajar para tener una buena cantidad de dinero en el banco. Voy a tener una casa y un negocio. Y si yo tengo una carrera, tengo una cuenta en el banco y tengo un buen negocio, no voy a tener problemas. Eso es una mentira. Siempre tendrás problemas. El hombre tiene problemas de índoles económicos, emocionales y espirituales. Quizás tú esta tarde tienes un problema quizás económico, quizás moral, quizás espiritual o quizás emocional. Pero dice Job que como las chispas se levantan, usted ha visto cuando está la fogata y usted de repente le atiza eso, que salen chispas de la nada. Usted de repente, hoy quizás, usted dice, no tengo problemas, pastor, estoy muy bien, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? En cuestión de segundos surge un problema. En cuestión de segundos, tu hijo te sale con que está embarazada. En cuestión de segundos, vas manejando y de repente alguien se te mete y un accidente. En cuestión de segundos, cierras la puerta mal de tu casa y te machucas los dedos. Es decir, así de la nada salen los problemas y las dificultades. No es que los estemos buscando. Bueno, muchas veces los ocasionamos por negligencia. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es que el ser humano, dice Job, de la nada brotan. Si usted lee la última parte del versículo 7, dice, así el hombre nace ¿para qué? Ahí la palabra aflicción no es que está siempre martillando, no, habla de una continuidad en dificultades adversas. Jesús dijo, quiero que me acompañe a Hechos 14:22. Y en lo que usted lo busca, Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo, pero confiad, yo he vencido. Es decir, Jesús nos advierte que nuestra vida estará rodeada siempre de dificultades y siempre de aflicciones. ¿Cuántos de los que están aquí, quizás cuando fueron jóvenes, decían, cuando me case, voy a ser distinto a como vive mi mamá o mi papá? Ahora que eres casado o casada, te das cuenta que la vida que llevó tu mamá quizás no es muy diferente a la tuya. También tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con los hijos. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que nuestra vida está rodeada de dificultades. El asunto es cómo los enfrentamos, con Cristo o sin Cristo. Vea lo que dice Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en dónde? En la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? Dios quiere decirnos esta tarde a nosotros, iglesia, casa de Dios, es necesario que a través de las adversidades entremos al reino de Dios. Ahora, esto no significa que somos masoquistas y que nos gusta meternos en problemas. La vida está llena de problemas. Y los problemas, hermanos, no están para huirle, están para resolverlos. Y nos da Dios su palabra, sabiduría para resolver los problemas. ¿Sabe que uno de los casos tristes es que el hombre busca en el suicidio, en el alcoholismo, solucionar los problemas? No, no es así. Es con la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, bueno, aquí Hechos nos habla, dice que les exhortaba a los discípulos y les dice, permanezcan ¿en dónde? Fíjese que no les dice, sálganse del templo o dejen de buscar a Dios o renieguen de Jesús. ¿Qué les dice? Permanezcan en lo que han creído. Hermano, es lamentable que muchos cristianos en ignorancia, cuando tienen un problema, lo primero que hacen es irse de la iglesia, es dejar de orar, es dejar de buscar a Dios. Eso no debe de ser en la iglesia de Dios. Cuando problemas tengas, lo que más debes de hacer es busca a Dios, ponte a orar, lee la palabra y no dejes de congregarte. ¿Cuánta gente no lo hace en ignorancia? Vea lo que dice, acompáñeme a Romanos 8:18. Solamente vamos a ver la introducción. ¿Cuál es el tema, hermanos? ¿Y cuántos aquí necesitamos paciencia, hermanos? ¿Verdad que sí? Y muchos dirán, pues yo requiero muchos kilos, hermano.
de paciencia con mis hijos. Vea lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Es decir, Pablo decía, este problema que tengo hoy, que quizás me estoy ahogando, no se compara con lo que Dios tiene para mí en el futuro. A veces tú piensas que el problema que tienes es muy grande y te olvidas que el porvenir es mejor, porque dejaremos de sufrir cuando estemos en la presencia de Dios. Les decía yo que una característica de un cristiano verdadero es de que seas paciente cuando tengas problemas. Es lamentable ver que cristianos cuando tienen un problema, lo primero que les pasa es que se les sube la sangre a la cabeza y comienzan a gritar y comienzan a maquinar en su mente cómo resolver el problema. Lejos, lo que Dios nos dice es pacientemente. Vea lo que dice el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será, que dice, y ahí de la esclavitud nos habla de las pruebas, de las aflicciones. Es decir, esta creación, hablando de nosotros, llegará el momento que dejaremos de sufrir. Hoy yo veo a los jóvenes que anhelan y dicen, me quiero salir de la casa. Y piensan que en la edad que tienen, tener un novio, irse a trabajar es lo mejor. Pregúntale a sus padres o dígale usted a su hijo, qué complicado es trabajar a los 18 años. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo siempre será. Pero cuando el padre te dice, ponte a estudiar, dedícate al estudio, el hijo dice, quisiera dejar la escuela y quisiera dedicarme a trabajar. Toda tu vida vas a trabajar. El asunto es cómo y en dónde. Entonces dice la Biblia, aquí en 8:21 en Romanos, que la creación será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad, que dice, gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde, a través de esta epístola de Santiago, es no recordarnos que tenemos problemas. Eso ya lo sabemos. El asunto es cómo los enfrentamos. Y cómo aconsejarle o cómo educarles a nuestros hijos. ¿Sabe que en una ocasión me decía un joven, pastor, me quiero casar? ¿Qué me sugiere usted a mí? Y yo le dije, no me preguntes a mí qué debes de hacer. No es mi papel como pastor decirte qué es. Pregúntale a Dios. Porque si yo me pongo a aconsejar a ese joven, en mi concepto, yo estoy ejerciendo la labor de Dios. Le pregunto a la congregación, ¿quién nos da el esposo? ¿Nosotros o Dios? Entonces, cuando queremos una pareja para toda la vida, ¿a quién tiene que pedirle el joven? A Dios. Señor, dime si este joven va a ser el hombre que me va a cuidar, que me va a guiar. Porque si me pregunta a mí, en mis ojos humanos, yo me voy a equivocar. ¿Cierto o no? Entonces, el papel del padre es decirle, hijo, ponte a orar y busca a Dios. ¿Qué te dijo Dios? Es que no escucho, es que no sé. Es que entonces no ha nacido de nuevo. Porque Dios a sus hijos nos escucha. Entonces, yo le decía a este joven, no me preguntes a mí, porque el papel que tengo como pastor no es decirte lo bueno a lo malo. Mi papel es llevarte, ve y busca a Dios, que Él te va a escuchar. Y Él te va a responder. Porque a veces nos equivocamos como padres y decimos, ¿te conviene esto? No, deja que Dios hable a tu hijo. Y dile a tu hijo que tenga la responsabilidad de buscar a Dios en oración. ¿Cuántos padres no se han equivocado en aconsejar a sus hijos en la carne? Y luego va el hijo y les recrimina y les dice, es que tú me dijiste. Eso no es sano, hermano. Entonces, vayamos a Santiago, capítulo 5, versículo 7. Ahora sí vamos. Les quería dar un poco de introducción en cuanto al tema. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Vea lo que dice. Por tanto, hermanos, aquí algo muy importante, le está hablando a quienes, a los hermanos, es decir,
a hombres y mujeres que han nacido de nuevo, a hombres y mujeres que son la iglesia de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos aquí somos hijos de Dios? Pues bueno, para ti es esta palabra y para todos aquí. Dice, por tanto, hermanos, tened, ¿qué dice? Paciencia. La palabra paciencia, hermanos, viene de una palabra en el griego que significa macro, sumeo. De ahí viene la palabra que usted conoce comúnmente como macro. ¿Qué significa macro? Algo grande. De ahí viene la palabra macro. Entonces, dice aquí Santiago, hermanos, tener algo grande. Y la palabra paciencia, hermanos, significa aguantar pacientemente. Significa un espíritu largo. Pero no solamente de algo largo, sino que también nos habla de una manera de saber cómo responder. Y es aquí el asunto en los hijos de Dios. ¿Cuántos no han abandonado el cristianismo porque se han desesperado y han dicho es una mentira las cosas de Dios? Y se han ido al mundo porque no supieron esperar. Y la palabra dice, hermanos, tened paciencia, tener algo macro en tu vida cristiana. Algo macro es algo que está muy grande. Y dice la palabra de Dios, hasta la venida de ¿quién? Es decir, desde que tú te conviertes hasta la venida del Señor. Y la venida del Señor puede ser de dos maneras. Una, que Él venga a nosotros en el segundo, en el rapto, o que muramos nosotros y vayamos a su presencia. En ese lapso de que tú te conviertes, ya sea que Él venga en el rapto o muramos, tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Tener algo macro. Y aquí es algo muy importante, hermanos. Todo cristiano nacido de nuevo debe de tener en Dios la capacidad de ser paciente. Una vez más, todo cristiano nacido de nuevo debe de tener en su vida como cualidad o como virtud la paciencia. Debe de ser paciente en todas las áreas, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos de Dios. Tenemos que ser pacientes, no tenemos que ser desesperados. Entonces la palabra nos habla de algo que es muy extremo y que algo que tiene que darse. Mire, acompáñame a Proverbios 15:18. Y quiero mostrarle con la palabra de Dios qué importante es ser paciente. Qué importante es ser, le decía yo la palabra macrosumeo. Algo largo. Dice Salomón en Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve, ¿qué dice? Contiendas. Mas el que tarda en airarse, ¿qué hace? Y le pregunto yo aquí a las hermanas, ¿qué les gustaría como esposo? ¿Un esposo que explota a todo lo que se le dice? ¿O que sea, como dice Proverbios 15:18, que se tarde en airarse? ¿Sabe qué hermoso son los hogares cristianos donde el esposo o la esposa son los que tienen el balance? Y lejos de echarle fuego a las cosas, ellos tranquilamente tardan en airarse. ¿Y sabe qué, hermano? Se calma. ¿Cuántos padres en algún momento no han pensado que cuando se embaraza la hija o el hijo embaraza a una muchacha es el fin del mundo? Y ahora que ya somos grandes, nos damos cuenta que sí es un problema grave. Pero ¿sabe qué? No se acaba el mundo. ¿O sí? Pero en su momento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el berrinche? ¿Cómo pegamos? ¿Cómo gritamos y cómo maldecimos? Dios quiere que seamos pacientes. Vea lo que dice ahí mismo el Salmos 16:32. ¿Sabe que cuando era niño yo veía que mi papá era muy desesperado conmigo? Yo fui o soy el mayor de mis hermanos. Y conmigo yo percibí que nunca tuvo mucha paciencia conmigo. Porque en cualquier cosa que me equivocaba, pues él venía pues, a corregirme. Pero vea lo que dice el Proverbios 16:32. Mejor, Proverbios 16:32. Mejor es el que ¿qué? El que tarda en airarse que el fuerte. ¿Sabe qué? Que estas palabras a veces son importantes que las escuchemos en casa.
decirle a la esposa, ¿sabes qué, mi vida? No son las fuerzas, no es tu valentía, no es tu hombría. Es que mejor es el que tarda, ¿en qué? En airarse. ¿A poco no, hermanos? ¿Qué es mejor? ¿Hacer el berrinche o digerir qué es lo que está pasando y luego enfrentarlo? ¿Cuántos padres, sabe que esto fue algo real, de un padre en Guadalajara, que su hija le agarró algo de lo que él tenía? No sé si le cortó el sofá, que tenía un sofá de piel, y la niña, pues una niña de 4 años, agarró la navaja y cortó el sofá. El padre, cuando vio la acción, llega a la casa, ¿sabe qué hizo? Le agarró a varazos las manos. De tantos golpes que le dio, por esa molestia, le tuvieron que amputar las 2 manos a la niña. Y cuando salió del hospital le dijo a la niña, papá, te prometo que ya no te voy a cortar los sofás. ¿Cuántos padres, en un arrebato de ira, le provocan tanto dolor a un hijo? Entonces, una característica, hermanos, de un cristiano, dice Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma, ¿qué dice? ¿Qué significa enseñorearse de su espíritu? Es tener dominio propio, hermano. Dominio propio. Es que tú no sabes lo que mi hijo me ha hecho. Bueno, ya somos maduros, ¿no? Yo le decía, se acaba el mundo si se embaraza una hija, o si el hijo deja la escuela. Pero ¿cuántos padres no han hecho cuántas cantidades de cosas malas contra los hijos? Porque lo han visto como lo más grande. No supieron tener paciencia para enfrentar las pruebas. Mire, hermano, si no estudió, podemos buscar otra manera para solucionar el problema con el hijo. No es a golpes. ¿Cuántos hijos no han abandonado los hogares? Porque el papá fue muy drástico. Amén. Vea el Salmos. Vamos, segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Y sabe que esto de tener paciencia, hermanos, viene de un principio de Dios. Me encontraba en el Salmo 103:8, que dice que Dios es lento para la ira. Y grande, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Que Dios es un Dios paciente. ¿Cuántos aquí quizás tienen un problema porque fueron negligentes en lo que hicieron? ¿Y que Dios llegó contigo y te aplicó la ley? ¿Qué hace Dios? Te está enseñando cada culto cómo corregir lo que te has equivocado. ¿Sí o no? Es un principio de Dios que es lento para la ira. ¿Y qué más? Y si usted es cristiano, tiene que ser lento para la ira y grande ¿en qué? ¿Sabe que en una ocasión me comentaba una hermana y me decía, hermano, ¿cómo atiendo este problema que tengo con mi hijo? ¿Y sabe qué le contesté yo? Hágalo con misericordia, hermana. Porque en la carne, esta carne, hermano, se equivoca mucho. Y podemos lastimar a tantos. Entonces, cuando tengas un problema, hazlo en misericordia. Hazlo. ¿Y qué significa eso, hermano? Ponte tú en los zapatos del otro. ¿Lo aplicarías igual? Ve lo que dice Pedro 3:15. Tened entendido que la paciencia, que lo macro de nuestro Señor es ¿para qué? Es decir, Dios es macro en esperar para que tú te arrepientas y dejes de equivocarte tanto. Y continúa, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido, que dice, dada os ha escrito. Entonces, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, Santiago les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. Hasta, hermanos, dice Santiago 5:7, también significa mientras, en tanto, viene el Señor. Ahora, la venida del Señor, hermanos, algo muy importante, significa la palabra parusia. ¿Se acuerda cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén? Y que lo ve de lejos y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y los apedreas. Te quise tener como los pollitos, como la gallina abajo de las alas, pero tú no quisiste. ¿Qué hizo Jerusalén? Los mató, los apedreó. Entonces, cuando dice aquí, hasta la venida del Señor, nos habla que el Señor siempre nos está
amando y siempre nos está esperando. ¿Sabe que a veces pasa esto a nosotros como cristianos? Cuando tenemos un problema, en la noche a dormirnos y pensamos en el compadre que te va a prestar. Y se levanta usted y casualmente ese compadre no le prestó el dinero. Pero usted va con la comadre y dice, ella me tiene que prestar el dinero que necesito. Pero casualmente tampoco te presta dinero la comadre. ¿Y sabe qué? Mientras de lejos te ve Dios esperando y diciendo, si se diera cuenta que aquí estoy, si se diera cuenta que lo estoy observando y que ya le cerraron la puerta allá y allá y que yo sigo esperando para que venga y me busque, no como la tercera o cuarta opción, como la primera opción. A veces vamos con la comadre y no te prestó y ¿sabes qué? Reniegas. Y lo que Dios quiere es que tú no te metas en problemas económicos, ni que hipoteques tu palabra con alguien más, sino que tú vayas a Él y te des cuenta que Él puede suplir tu necesidad. Amén. Vamos a 2 Corintios 4:15. Segunda a los Corintios, esa 4:15, esa palabra que dice Santiago hasta la venida del Señor. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, que dice, no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, que dice, esta pequeña leve tribulación, este pequeño problema. Fíjese cómo la Biblia lo maneja. No lo maneja como el gran problema. ¿Qué entendemos como leve, hermano? Algo que no pesa. ¿Sabe que los problemas de los seres humanos, nosotros los hacemos grandes? Nosotros los hacemos muy grandes. Pero si los llevamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el problema no es tan grande. Pero hermano, usted no sabe lo que yo debo. Usted no sabe lo que tengo con mi hijo. Sí. Pero yo conozco al Dios que te puede dar la solución para ese problema. Y ese Dios sabe que tiene solución. ¿Cuántas veces decimos, es que el problema es muy grande? Sí, pero la Biblia nos enseña que es una leve tribulación. Es algo liviano. Pero nosotros lo hacemos muy grande. ¿Por qué? Porque lo queremos resolver nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en Cristo Jesús, hermano. Con los hijos, no va a ser en tus fuerzas. En la economía, no va a ser en tus fuerzas. Tiene que ser en la palabra de Dios. Vea lo que dice el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que, ¿qué dice? ¿Qué significa esto? No estar viendo el problema, sino, Señor, yo sé que este problema se va a terminar y sé que lo que venga a mi vida se va a terminar, pero pronto estaré contigo, pronto dejaré de sufrir. Entonces, dice Pablo, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, ¿qué? Los problemas que tienes, hermano, las tribulaciones van a dejar de ser. Los que ya estamos grandes, yo me recuerdo que de niño, de joven, yo veía que había un problema en la casa y que era muy grande. Hoy que soy grande dije, ya pasó. Hoy tengo otros problemas distintos. Entonces todos los problemas son temporales. Ahorita los que tienen niños de 7, 8 años tienen problemas distintos a los que tienen hijos de 13, 14 años. ¿Cierto o no? Y usted que ya tiene hijos de 15 y de 20 años, usted pudiera aconsejar a esos padres que tienen hijos de 7 y de 8 años. ¿Y sabe qué, hermano? Usted le dirá, hermano, no se ahogue en un vaso de agua. Busca a Dios y enséñale a su hijo. Pero cada padre en la etapa que está viviendo, mira que el problema es muy grande. La Biblia dice que son cosas temporales, pero las que no se ven son, ¿cómo dice? Eternas. Hermanos, ¿cómo enfrentar las pruebas? Pacientemente. No le pongas
no las hagas tan grandes. Lo más grande es que nuestro Dios es más grande que los problemas. Y que es más grande la eternidad con Él que lo que estamos viviendo ahora. Amén. Vayamos a la palabra de Dios. Está esto muy hermoso. Vamos a concluir el versículo 7. Solamente estamos en el versículo 7. Mirad. Y aquí comienza a manejar una ilustración. Y aquí nosotros, pues los que estamos aquí en Timilpan, no es muy ajeno esta ilustración. O sea, primero nos da un concepto la palabra de Dios. Ahora nos ilustra cómo enfrentar con paciencia. Y dice la ilustración: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aquí ustedes, hermanos, que saben de esto un poquito más que yo quizás, ¿cuánto tiempo tarda para que el maíz que se siembra en la tierra produzca una cosecha? ¿8 meses? ¿6 meses? ¿Sabe que el joven quiere sembrar hoy frijoles y mañana quiere en la olla tenerlos? ¿Sabe que hay hombres aquí que quieren tener un negocio o poner un negocio hoy y la siguiente semana quieren tener otro y otro? La ilustración es cuando una persona va a sembrar y deposita en la tierra la semilla del maíz. ¿De quién depende de que eso crezca? ¿Depende de sus fuerzas de él? Depende de la providencia, que Dios envíe agua, que Dios envíe sol, que Dios envíe aire, que esté nublado el cielo, que esté soleado. No depende de la fuerza del agricultor, depende de la providencia de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos algo y queremos nosotros solucionarlo? Así como el agricultor depende de la providencia de Dios, los problemas también de la providencia de Dios. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. A veces queremos resolverlo nosotros. Tú quieres que tus hijos sean y cambien hoy. Arrodíllate, pídele a Dios. Y en el tiempo del Señor, eso que tú esperas llegará en el tiempo del Señor. Entonces, Dios quiere enseñarnos con esta ilustración que así como el agricultor espera, yo le he dicho, aunque vaya el agricultor todos los días a la milpa, va a adelantar ese proceso, hermano, con el maíz, ¿verdad que no? Aunque usted vaya todos los días, usted depende de que todos los días Dios, el Todopoderoso, haga algo con esa semilla. No está en sus manos. Entonces Santiago dice, así como el labrador espera. ¿Qué hace, hermanos? Esperar. Algo macro. Espera el preciso fruto de la tierra. Hermanos, a veces me dice mi papá, oye, ¿cómo has cambiado? Tengo 41 años, hermano. Y tengo desde los 18 las cosas de Dios. Y ser el hombre que hoy soy, es un trabajo de Dios conmigo por más de 20 años. Este hombre que usted ve aquí es un trabajo de Dios conmigo toda una vida. Mucha gente dice, hermanos, que usted es algo muy importante en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Si no es por Dios, yo no sería quien soy. Y no fue mi padre, y no fue mi madre, y no fue la escuela, y no fue la universidad. Fue el fruto preciso de Dios. Aprendamos a esperar. Es que yo tengo en el templo 2 años. ¿Y? Tengo en el templo todos los cultos y no pasa nada. No seas desesperado. Hermanos, que llevo a mi esposo y cuando llego a la casa sigue igual de carnal y de gritón. En el tiempo de Dios va a cambiar ese carácter. Porque la palabra de Dios es como la gota de agua sobre la roca. Todos los días. Hasta que la rompe. Y la palabra de Dios va a romper ese corazón de tu esposo y de tu esposa. Pero usted quiere que en una semana, en un culto, Dios lo puede hacer. Pero para nuestra enseñanza, Él nos muestra su palabra, hermanos. Amén. Póngase de pie, vamos a dejarlo aquí. Solamente 2 citas. Lamentaciones 3:22. ¿Sabe que en la tarde me hacía el comentario la hermana Olga?
Busque su Biblia, Lamentaciones 3, 22 y 23. Me decía la hermana Olga cuando me compartía acerca de cómo hacerle con el libro de Crónicas, el capítulo 1, que hablaba de la genealogía. Y le digo, ¿sabe qué, hermana Olga? Cuando miró lo que yo estaba preparando, me decía, hermano, que usted tiene mucho. Y le decía, ¿sabe qué, hermana? Cuando vamos a predicar, llevo 25 hojas como apoyo. Y no me alcanza media hora para poderle compartir todo. ¿Sabe que como pastor nos toca leer tantas cosas para que en media hora Dios le pueda dar una palabra que nutra su vida espiritual? Y eso es una labor que en lo particular yo disfruto mucho. Vea lo que dice Jeremías en este libro de Lamentaciones, porque lo escribió Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué, hermano? Es decir, si usted hoy pecó, si usted hizo algo grave hoy delante de Dios, la misericordia de Dios te permite que al arrepentirte, Dios te perdona y comienzas de cero otra vez. Hay mucha gente que se va a la cama durmiendo con un remordimiento y decir, Señor, ¿cómo me levanto mañana? Mañana Dios te da una vez vida y te da salud para que enfrentes otra vez con nuevas fuerzas, con nueva vitalidad, las cosas. Dice el 23, nuevas, ¿qué dice? Son cada mañana. ¿Qué? Sus misericordias. Es decir, todas las mañanas que tú te levantas, Dios te dijo, aquí estoy, hijo. Ven a mí, te sigo esperando. Todas las mañanas Dios te está esperando con los brazos abiertos, que vayas a Él. No te está reprochando lo que hiciste el día anterior, te está esperando. Todas las mañanas son grandes sus misericordias. ¿Y qué es grande, hermano? Su fidelidad. No es como el hombre que dice, me fuiste infiel, no quiero nada de ti. Y si somos cristianos tenemos que aprender de este principio, hermanos. Cierre sus ojos. Eterno Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por hablarnos tanto y por mencionar, Señor, cuánto nos amas. Pongo a tu iglesia en tus manos, los corazones que atendieron este mensaje, que sepamos todos a enfrentar las pruebas pacientemente. Porque desde que nacemos o llegamos a esta tierra, estamos rodeados de pruebas y dificultades. Queremos caminar contigo, Dios. Ayúdanos. Pongo esta palabra, Señor, que trabaje en cada corazón, en cada vida. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.